Chéquense nomás el tremendo ruidazo que traen los auditores. Resulta que en la administración pasada se soltaron más de 100 millones de pesos para camionetas y patrullas, pero aguas, que el negocito huele a rancio. Pero tranquilos que no todo es drama, porque en Coatzacoalcos se viene un puente atirantado de 4,600 millones de pesos que va a cruzar el río. Dicen que arrancan en mayo, pero ya saben cómo son. Primero que en abril, luego que siempre no, pero ojalá que no se les agüe la fiesta y que esta vez el puente no se quede nomás en el puro chisme de la mañanera. Y hablando de regresos que nadie esperaba, el tiburón se asoma otra vez. La Suprema Corte mandó a volar a la Federación Mexicana de Fútbol y le dio la razón a Fidel Curi. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. El negocio de las patrullas. En Veracruz volvió a aparecer un tema incómodo dentro de las revisiones federales. El negocio de las patrullas. La Auditoría Superior de la Federación detectó que durante la administración estatal pasada, encabezada por Cuitláhuac García, se entregaron contratos por más de 100 millones de pesos a una empresa vinculada con proveedores que habían sido sancionados por autoridades federales. El asunto aparece en la revisión de recursos federales destinados a seguridad pública. Y lo que llamó la atención de los auditores no fue solo el monto, fue el perfil del proveedor. Los contratos fueron otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública para la compra de camionetas tipo pick-up y vehículos equipados como patrullas. Uno de los contratos fue para adquirir 47 unidades, otro más para vehículos ya adaptados y balizados para labores policiales. En total, la suma supera los 100 millones de pesos provenientes de fondos federales destinados al fortalecimiento de instituciones de seguridad. Es decir, dinero etiquetado específicamente para equipar a las corporaciones. El punto que generó observaciones en la auditoría tiene que ver con la empresa beneficiada. Se trata de Automóviles CGE de Zacatecas. Según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, los representantes legales de esa empresa están vinculados con compañías que en el pasado fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública. Ese vínculo fue detectado durante la revisión documental realizada por los auditores federales y quedó asentado dentro del informe oficial. Además, en la documentación fiscal presentada por el proveedor también se detectaron inconsistencias. De acuerdo con la auditoría, la constancia de situación fiscal no incluía de forma clara las actividades económicas relacionadas con el equipamiento o conversión de vehículos para uso policial. Es decir, el giro registrado no coincidía completamente con el tipo de trabajo contratado. Un detalle que en procesos de contratación pública suele encender alertas administrativas. Y el caso aparece dentro de la revisión de la cuenta pública federal y forma parte de una serie de auditorías sobre el uso de recursos federales enviados a Veracruz. De hecho, el estado se ha mantenido entre los más revisados por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos años y en todo el país, con decenas de municipios incluidos cada año en los procesos de fiscalización. Por ahora, lo que existe es una observación formal dentro de una auditoría, no es una sentencia, no es una sanción automática, pero sí deja abierta una pregunta que suele repetirse cuando aparecen estos hallazgos. ¿Cómo se eligieron los proveedores y qué controles fallaron en el camino? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Van 4,000 millones para Coatza. En el sur de Veracruz se está cocinando una obra que podría cambiar la movilidad de Coatzacoalcos. Se trata del llamado Puente Coatzacoalcos 3, una nueva conexión sobre el río que desde hace años aparece en planes, anuncios y estudios, pero que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa desde el gobierno federal. La novedad es que ya se definió el tipo de estructura, no será un puente convencional, será un puente atirantado. Y además,
de gran tamaño. El anuncio se hizo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ahí, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes explicó que el proyecto ya tomó forma definitiva. La estructura será atirantada, como lo estamos viendo en imágenes, y ese tipo de puentes utiliza grandes torres y cables que sostienen la plataforma, una ingeniería que suele usarse en cruces largos o de alta carga. En este caso, la obra tendrá una longitud cercana a los 2.6 kilómetros, una dimensión considerable para la zona. Así que será un proyecto muy positivo para la región porque, repito, el trazo también ya está definido. El puente partiría desde la carretera costera del Golfo a la altura del complejo petroquímico La Cangrejera. Desde ahí cruzaría el río para conectar con la carretera transísmica cerca de la central de autobuses de Coatzacoalcos. La idea es aliviar el tráfico que actualmente depende de los otros puentes de la ciudad, y es que definitivamente es un problema que en horas pico se vuelve bastante evidente. En términos de inversión, el proyecto contempla alrededor de 4.600 millones de pesos y forma parte de un paquete de infraestructura carretera que el gobierno federal planea desarrollar en distintos estados. Y dentro de ese programa se contemplan más de 20 puentes en el país. Y uno de los más largos sería precisamente el de Coatzacoalcos. Ahora, hay un detalle importante en el calendario. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Originalmente se había mencionado que la construcción arrancaría en abril, pero en las presentaciones más recientes del proyecto aparece otro mes, mayo. Eso sugiere que los trabajos preliminares podrían arrancar un poco más adelante de lo previsto. El proyecto completo tendría un tiempo estimado de construcción de varios años, es decir, no es una obra rápida, pero si realmente arranca este año, Coatzacoalcos estaría entrando en una de las inversiones de infraestructura más grandes que se han planteado en la región en mucho tiempo. Y ahí la pregunta ya no es solo cuándo empieza, sino si ahora sí el puente finalmente se construye. Noticias locales. Curi cerca de regresar al Tiburón. En Veracruz volvió a moverse una historia que muchos daban por enterrada, la del equipo Tiburones Rojos. Y no pasó en una cancha, pasó en la Suprema Corte. El máximo tribunal del país desechó un recurso que había presentado la Federación Mexicana de Fútbol para tratar de sostener la desafiliación del club veracruzano. La decisión no resuelve todo el conflicto, pero sí deja firme, por ahora, una sentencia que favorece al empresario Fidel Curi en su pelea legal contra la expulsión del equipo. Y eso vuelve a abrir una pregunta que parecía cerrada. ¿El Tiburón realmente podría regresar? La disputa no es nueva. Desde hace varios años, Fidel Curi inició una batalla en tribunales argumentando que la desafiliación del Veracruz fue ilegal. En ese camino ya había conseguido una sentencia favorable, pero la Federación Mexicana de Fútbol intentó revertirla mediante un recurso de revisión ante la Suprema Corte. Ese fue precisamente el recurso que ahora fue desechado por improcedente. Es decir, la Corte decidió ni siquiera entrar al fondo de esa revisión. En términos simples, el expediente queda como estaba, la resolución favorable a Curi se mantiene vigente mientras no exista otra decisión judicial que cambie el escenario. Y eso tiene implicaciones importantes, porque el pleito legal gira alrededor de la afiliación del club al sistema del fútbol profesional mexicano. Un tema que durante años se convirtió en uno de los conflictos más incómodos entre un club histórico y la estructura del fútbol nacional. Ahora bien, que el recurso se haya desechado no significa que mañana regresa el equipo a jugar. El proceso legal todavía tiene varias capas. La federación, por su parte, ha defendido que la desafiliación fue consecuencia de incumplimientos administrativos y financieros del club, mientras que la defensa de Curi insiste en que el procedimiento fue irregular. Dos versiones que siguen chocando en tribunales, pero en Veracruz el tema siempre tiene otra dimensión, porque los Tiburones Rojos no eran solo un equipo, eran identidad,
Eran estadio lleno y era tradición futbolera. Por eso cada movimiento legal revive la misma expectativa. La posibilidad, aunque todavía lejana, de volver a ver fútbol profesional en el puerto, pues está latente. Por ahora lo único claro es que la batalla jurídica sigue viva. La federación intentó cerrar una puerta en la Suprema Corte y esa puerta no se cerró. Y cuando eso pasa en un pleito de este tamaño, el tiburón vuelve a asomarse en el horizonte. Noticias locales. Laguna llena de gasolina en Veracruz. En el sur de Veracruz hay una laguna que hoy huele a combustible. La Laguna del Ostión, una de las zonas pesqueras más importantes entre Mecayapan, Pajapan y Tatahuicapan. Amaneció cubierta por manchas de hidrocarburo. Y los pescadores no están hablando de una mancha pequeña. Hablan de peces muertos, tortugas flotando, cangrejos sin vida y un olor que dicen ya se siente desde la orilla. Por eso, decenas de lancheros decidieron algo inusual. Subieron a autoridades a las pangas y los llevaron a recorrer la contaminación en vivo. Y el recorrido no fue solamente simbólico, fue una especie de evidencia flotante. Las lanchas avanzaron por la bocana, por la laguna y hasta mar abierto, mostrando las manchas oscuras que, según los pescadores, llevan varios días expandiéndose. Ahí estaban pescadores, comerciantes y pobladores de comunidades cercanas. Gente de lugares como Jicacal, la Perla del Golfo, Pilapillo, Zapotitlán o Piedra Labrada. Todos con la misma preocupación. La laguna no solo es paisaje, es la economía diaria para muchas familias de la zona y la escena también reunió autoridades municipales de la región. El alcalde de Mecayapan habló de una catástrofe ambiental que preocupa a varios municipios y el mensaje fue directo. Aquí hubo un daño y alguien tendrá que responder por las afectaciones ambientales y económicas que ya se están viendo. Porque para muchas familias de la zona, la laguna es literalmente la despensa. Y cuando el agua se contamina, la comida desaparece. Desde el gobierno estatal también hubo presencia. El procurador de Medio Ambiente llegó con el mensaje de que se dará seguimiento al caso y que las investigaciones ya están en marcha. Según lo explicado, también se notificó a la autoridad federal que atiende este tipo de incidentes relacionados con hidrocarburos. Y la línea oficial es clara. Primero determinar el origen del derrame y después establecer responsabilidades. Pero mientras eso ocurre en oficinas y peritajes, en la laguna el tiempo corre distinto. Los pescadores dicen que ya llevan días sin poder trabajar, días sin poder llevar la comida a su casa y la temporada, hay que decirlo, es clave para muchas familias, para muchas economías en la región. Y el hecho de que muchas familias viven literalmente de lo que sacan del agua cada jornada vale muchísimo. Por eso lanzaron un ultimátum. 24 horas para que haya una respuesta concreta. Porque para las comunidades de la Laguna del Ostión, esto no solamente es un problema ambiental, es una crisis inmediata para toda la región. Porque cuando el mar se contamina, no solamente mueren los peces, también se quedan sin ingreso toda una región. Noticias locales. Sheinbaum busca trailero desaparecido. Un día hubo una persona, un chofer, que fue bajado de su vehículo y no tengo la actualización si ya fue encontrado. También, Presidenta, quisiera preguntarle si... Pero se está buscando y se está en investigación. En el norte de Veracruz hay una historia que todavía no se cierra. Un chofer de tráiler desapareció después de los bloqueos y quema de unidades que sacudieron varias carreteras del estado. Se llama Bulmaro Herrera, según lo que se ha informado, fue obligado a bajar de su tráiler en el tramo Álamo-Tihuatlán. La unidad terminó incendiada como parte de los bloqueos que se registraron ese mismo día y han pasado varios días y el conductor sigue sin aparecer. Y el caso ya llegó hasta la mesa del gobierno federal. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la desaparición del chofer sigue bajo investigación.
De hecho, es uno de los pocos casos civiles que el gobierno federal está revisando directamente después de los hechos violentos que se registraron tras el operativo contra Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho. La propia presidenta reconoció que el chofer fue bajado de su vehículo, aunque aclaró que ese punto todavía forma parte de la investigación. Lo que sí es un hecho es que el conductor desapareció desde ese momento y hasta ahora no hay reporte de que haya sido localizado. El caso no se está llevando en una sola instancia. Desde el gobierno federal se informó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, también está dando seguimiento a la situación. Dentro del balance general de los hechos violentos de ese día, las autoridades federales han reconocido 3 afectaciones directas a civiles. Entre ellas, aparece la desaparición del trailero veracruzano, un caso que por ahora sigue abierto. Mientras tanto, en Veracruz también hubo movimientos. El gobierno estatal confirmó la detención de 4 personas relacionadas con los incendios de tráileres y bloqueos carreteros registrados ese mismo día. Los cierres afectaron distintos puntos estratégicos del estado, entre ellos carreteras en el norte, la zona de las altas montañas y también el sur de la entidad. Escenarios que durante varias horas quedaron paralizados por unidades incendiadas. Pero en medio de ese mapa de violencia hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Dónde está Vulmaro Herrera? Su familia asegura que llevaba décadas trabajando como conductor del tráiler que manejaba ese día, 30 años de carretera, 30 años de ruta y una jornada que terminó en desaparición. Las investigaciones siguen abiertas tanto a nivel estatal como federal, pero mientras los expedientes avanzan en oficinas y fiscalías, en la familia del chofer la incertidumbre sigue siendo la misma, porque cuando un conductor desaparece en medio de un bloqueo criminal, la carretera deja de ser ruta y se convierte en misterio. Noticias locales. Jalapa tomada por colectivos. En Jalapa sigue el plantón de colectivos de búsqueda. Familias que buscan a sus desaparecidos mantienen bloqueada la avenida Américas y ocupadas las oficinas de la Comisión de Víctimas. Y no es una protesta menor, es la presión de quienes llevan años rastreando fosas, archivos y burocracias. Y en medio de esa tensión, el gobierno estatal salió a fijar postura. Es un tema muy sensible, hay que ayudarlas, No se le niega nada a nadie, nada más también pues capacitarlas, decirles cómo son recursos públicos. El dinero que se les aporta a ellas y a todos en el gobierno son recursos públicos. Hay diálogo y no habrá desalojo. La gobernadora Rocío Nale confirmó que la Secretaría de Gobierno ya está sentada con representantes de varios colectivos. Pero detrás de esa mesa de diálogo aparece otro tema que también está generando fricción: el manejo y la comprobación de recursos. Desde el gobierno estatal el mensaje fue claro: no se ha reducido el presupuesto para la atención a colectivos. Según lo explicado, Veracruz sigue destinando una cantidad importante de recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo proyectos como laboratorios de identificación forense. El punto, según se plantea desde la administración, no está en quitar apoyos. El punto está en cómo se justifican los gastos que se entregan para las labores de búsqueda. Y ahí aparece uno de los nudos del conflicto. Muchas madres buscadoras pasan días enteros en campo, duermen en campamentos improvisados, cocinan ahí mismo y se mueven entre municipios buscando indicios. Ese tipo de gastos no siempre entra fácil en los formatos administrativos. Otro dato que se puso sobre la mesa tiene que ver con pendientes heredados. Según lo informado, existen observaciones por alrededor de 20 millones de pesos relacionados con comprobaciones de recursos entregados anteriormente. Y la aclaración es importante. No se trata, según se dijo, de señalamientos directos contra personas, sino de procesos administrativos que aún no están cerrados. Es decir, un tema que termina cayendo en el terreno de la operación financiera.
Definitivamente, mientras tanto, el plantón continúa, las familias siguen en la Avenida Américas y mantienen presencia dentro de la Comisión de Víctimas. Desde el gobierno, la línea es mantener el diálogo abierto y evitar cualquier escenario de desalojo. Pero también queda claro que en el fondo el problema no está solo en el dinero, está en la desconfianza acumulada y en una relación institucional que desde hace años camina con mucha tensión. Por ahora la mesa de diálogo sigue abierta por parte del gobierno, pero la pregunta es si las reglas administrativas y la realidad de las búsquedas en campo lograrán encontrarse en el mismo punto. Porque cuando se habla de desapariciones, los tiempos de la burocracia casi nunca coinciden con los tiempos de las familias.